Esta conferencia comenzará a grabarse. A todos los asistentes, nos vamos a presentar brevemente para comenzar. Queremos agradecer, lógicamente, a PCT de Cartuja la oportunidad que nos da de poder ayudaros en la medida de las posibilidades que tenemos con el escenario tan complejo al que nos estamos enfrentando. Y bueno, voy a compartir con vosotros la presentación a continuación. Bien, como comentaba al inicio, bueno, nosotros, León Olarte, somos una firma afincada en Sevilla desde hace ya 25 años, en PCT Cartuja, como ha comentado Blanca. Nos enfocamos fundamentalmente en el asesoramiento empresarial, en las áreas de trabajo que podemos ver aquí en nuestra presentación, aunque nos caracterizamos, la verdad, también por una gran flexibilidad, porque nuestro leitmotiv, por decirlo así, es asesorar a la empresa en todo su devenir. Procuramos que la empresa se olvide de sus problemas jurídicos, se centre en su actividad y, en ese sentido, pues, aparte de nuestras especialidades, tenemos todo tipo de alianzas para poder facilitar, como digo, la solución a esos problemas jurídicos a todo el que acuda a nosotros, también sin olvidar, por supuesto, a los particulares que lógicamente también tienen su grado de atención en nuestro despacho. Como digo, nuestra vocación es fundamentalmente empresarial, pero como abogados que somos, nos dedicamos a atender a todo el que requiera nuestros servicios. Centrándonos bueno, en la cuestión de hoy, con el tiempo apremia un poco y trataré en mi parte por lo menos, imagino que mis compañeros harán un esfuerzo similar por tratar de ser lo más esquemático posible. Es complejo asumir pues, que hay que hablar de la salida de una situación cuando todavía estamos en realidad plenamente metidos en ella, ¿no? Diríamos que es un ejercicio casi de adivinación, porque ya hemos visto que precisamente ayer teníamos un plan de desescalada que tendrá que concretarse, pero ya sabemos también que, bueno, que el estado de alarma ni mucho menos va a concluir el 9 de mayo, sino que todo parece indicar que se extenderá y que probablemente se extienda pues mínimo durante un mes más o incluso más todavía, ¿no? Hasta finales de junio, como se puede intuir. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, lo único que podemos hacer bajo la premisa de la situación que tenemos actualmente es ver cuál es la normativa actual. Ese es otro hándicap, porque esa normativa va cambiando prácticamente cada 2, 3 días. Vamos viendo decretos sucesivos que van regulando la situación. Y en base a esa información de la que disponemos ahora mismo, pues poder ir previendo situaciones que se pueden dar para tomar decisiones. En cuanto al contenido, como podréis comprobar, vamos a dividirlo en 3 partes. Yo me voy a dedicar a la primera, me voy a dedicar a lo que sería la parte estrictamente laboral. Tras mi intervención, tomará la palabra mi compañero José Luis Borreguero, que se va a centrar en aspectos más societarios, mercantiles, también de ayudas y posibles subvenciones que hay actualmente. Y finalizará el webinar con la intervención de mi compañero Gerardo Parejo, que se va a centrar, en este caso, en los temas contractuales y todos los problemas que a buen seguro van a surgir y están surgiendo ya en relación con la aplicación de estos contratos, especialmente los de tracto bilateral, es decir, los que generan prestaciones para ambas partes y por el tema de fuerza mayor que tenemos, pues la posibilidad de que esos contratos no puedan cumplirse correctamente. Bien. El tema en el que yo me voy a centrar, en el aspecto laboral, lo voy a dividir en 3 partes. La primera es afrontar la primera cuestión, la más, yo diría que candente, que es la de los ERTE por fuerza mayor, que de manera masiva se ha ido adoptando como una solución al estado de alarma. Desde prácticamente el inicio del estado de alarma, con el primer decreto que ya reguló esta cuestión, el decreto 8/2020, ya se venía regulando una herramienta que ya existía en el Estatuto de los Trabajadores, que era el ERTE por fuerza mayor, pero adaptado de manera completa a una situación excepcional como era esta. ¿Cómo se adaptó esta situación? Bueno, pues ya sabemos que este ERTE por fuerza mayor es un tanto diferente del original. Por una parte, tenemos que la tramitación de este ERTE pues, es mucho más simple de la original. Prácticamente lo único que se requiere es una solicitud y a partir de ahí
La respuesta de la Administración incluso puede ser por silencio. Y por otra parte, tenemos una serie de ventajas para tanto la empresa como para los trabajadores afectados. ¿En qué supone una ventaja el ERTE por fuerza mayor para la empresa? Fundamentalmente en materia de cotización. De por sí ya cualquier expediente de suspensión de contrato genera genera la no obligación de pagar salario de por sí y la de no prestar básicamente el trabajo en función bien de que nos hallemos ante suspensiones completas de contrato o bien reducciones de jornada. A esto, la regulación de los sucesivos decretos dictados durante el estado de alarma ha sumado que para las empresas no hay obligación de cotizar en función del número de trabajadores. Si estamos en empresas de menos de 50 trabajadores, esta ventaja es del 100% de las cotizaciones. Si estamos en empresas de más de 50, se bonifica el 75%. Para los trabajadores, ¿qué ventaja está generando? Está generando una prestación por desempleo que no computa a efectos de futuras prestaciones, coloquialmente no está gastando paro, y por otra parte, la está percibiendo todo aquel que se ha visto inmerso en un ERTE, ya fuese con derecho o no, con las cotizaciones previas que hubieran existido, si bien, lógicamente, va a variar la cuantía de la prestación en función de ese tiempo de cotización. Bien, ¿qué tenemos que saber respecto de los ERTE por fuerza mayor una vez finalice el estado de alarma? Bueno, pues lo primero que establece la normativa actual, y ahora matizaré esto, es que cuando finalice el estado de alarma van a finalizar estos ERTEs. La legislación hoy nos dice que el día que finalice el estado de alarma, al día siguiente, las empresas van a tener que incorporar a los trabajadores afectados por el ERTE con las condiciones que tenían previas a dicho ERTE. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí hay que tener en consideración que aunque la vigencia de los ERTE está limitada a la vigencia del estado de alarma, puede ocurrir, y de hecho ya ayer parece ser que por declaraciones del propio presidente del gobierno así va a ser, va a haber modificaciones en las duraciones de los ERTEs. Es decir, que nos vamos a encontrar en función de la actividad de cada empresa. Estoy pensando, y creo que todos estamos pensando de alguna manera, fundamentalmente en el sector servicios, turismo, hostelería. No va a ser lo mismo una desescalada para una empresa que haya estado realizando una actividad con cierta normalidad y que haya tenido que reducir determinados puestos de trabajo con una empresa que directamente no ha podido efectuar su actividad y que probablemente vaya a tardar bastante en volver a recuperarla. Puede ocurrir, por tanto, que la vigencia de los ERTEs cambie, ¿eh? Y yo creo que esto es bastante probable. Por tanto, vamos a tener que estar muy atentos. Nuestra recomendación es estar asesorados permanentemente sobre las modificaciones legislativas que se van produciendo, porque en este punto seguramente vamos a tener novedades y no en mucho tiempo. Ahí nos vamos a encontrar seguramente con que habrá ERTEs que se extiendan en el tiempo más allá del estado de alarma, e incluso nos podemos encontrar con lo contrario. Podemos encontrar con ERTEs que, en función de que el estado de alarma va a durar pues, probablemente hasta finales de junio, pues a lo mejor van a quedar sin efecto antes. Y por tanto, ahí habrá que estar muy pendiente. Pero partiendo de que va a haber un punto en el que va a haber que recuperar la actividad, tenemos que tener en consideración que hay una serie de cuestiones relacionadas con el mantenimiento del empleo. ¿Qué han hecho los decretos sucesivos en este sentido? Fundamentalmente, lo que vienen a exigir a las empresas es que si se van a acoger a estos ERTEs por fuerza mayor, van a tener que mantener fundamentalmente los empleos fijos y fijos discontinuos. ¿De qué manera? Bueno, en cuanto a los fijos y fijos discontinuos, se establece una obligación genérica de una vez recuperada la actividad, es decir, una vez finalizada la vigencia del ERTE por fuerza mayor, nos vamos a tener que enfrentar a 6 meses más de mantenimiento de empleo. Es decir, los contratos fijos y fijos discontinuos tendrán que extenderse 6 meses más. ¿Qué va a pasar con los contratos temporales? Bueno, pues también están regulados. Los contratos temporales, sea del tipo que sea, estamos hablando de contratos eventuales, por circunstancias de la producción, estamos hablando de contratos de relevo, de contratos de formación-aprendizaje. Hay muchos tipos de contratos temporales que todos ellos se ven afectados por esta situación, incluso los de obra o servicio determinado, aunque en este caso con alguna excepción, concretamente se quedan exceptuados de esto que voy a comentar los contratos por obra o servicio que no tengan una fecha fija de finalización, sino que estén vinculadas pues, a una actividad concreta.
Bueno, pues como decía, los contratos temporales van a extender su duración por el tiempo que restará hasta su fecha de finalización una vez comenzado el ERTE por fuerza mayor. Ahora vamos a poner algún ejemplo de esto. Por tanto, esta es otra cuestión que vamos a tener que tener totalmente en consideración. No solamente que vamos a tener que retomar una actividad con plenitud, con todos los empleos afectados por el ERTE una vez finalizado la vigencia del estado de alarma, insisto, sometido a las posibles modificaciones que haya, sino que hay que mantener el nivel de empleo. Vamos a ver dos ejemplos. El primero que vemos, un trabajador fijo en este caso, que se va afectado por un ERTE, insistimos, hablamos de ERTE por fuerza mayor aquí, y que la empresa reanuda la actividad el 1 de junio. Bueno, pues como vemos ahí, va a tener que estar contratado hasta el 1 de diciembre. Fijo, fijo discontinuo. Fijo discontinuo, lógicamente, en función de sus periodos de actividad. No podía ser de otra manera. Si el fijo discontinuo no está realizando la actividad durante esos 6 meses de prórroga, pues se extenderán los 6 meses durante su periodo de actividad. ¿Qué pasa con los contratos temporales? Mismo ejemplo en este caso de reanudación de actividad el 1 de junio. En este caso es un trabajador eventual que finalizaría su contrato, si no hubiera mediado el ERTE, el 11 de abril de 2020. ¿De acuerdo? A priori, esa extinción tendría que haber llegado el 11 de abril y una vez finalizado el ERTE, ese trabajador no se incorporaría a la empresa. Bueno, pues con las modificaciones legislativas que se han ido dictando, ese trabajador, una vez llega el 1 de junio, se tiene que incorporar a la empresa ese 1 de junio y tiene que estar 28 días naturales más. ¿Por qué? Porque en este caso, como podemos ver, el ERTE le aplicaría el 15 de marzo, entre el 15 de marzo y el 11 de abril habría 28 días naturales, por tanto, va a haber que mantener ese contrato 28 días, hasta el 29 de junio. Bien, ¿qué ocurre si por la razón que sea una empresa decide, por la razón que fuere, porque no puede mantener ese nivel de empleo, extinguir alguno de los contratos o varios de esos contratos que está obligado a mantener durante los 6 meses posteriores o durante esa vigencia, esa ultravigencia de los contratos temporales? Pues se va a enfrentar a 3 situaciones, 2 de ellas muy probables, otra es más hipótesis, pero que creemos que también que se puede dar. Las 2 primeras están relacionadas con las cotizaciones en materia de seguridad social. Si la empresa se ha bonificado las cuotas de seguridad social del trabajador cuyo contrato se extingue durante los 6 meses siguientes, por ejemplo, en el caso de un fijo, durante los 4 años siguientes, 5 años siguientes en este caso, porque hablamos de seguridad social, la seguridad social va a venir a buscarnos y nos va a decir, usted va a tener que devolver la integridad de las cuotas que se ha bonificado. Y no solo eso, sino que le va a aplicar un recargo. Ese recargo, en función del tiempo que se tarda en devolver, puede alcanzar el 20% de las cuotas no devueltas. Pero es que además, a mi entender, a nuestro entender, se puede interpretar el texto de los distintos decretos bajo la premisa de que cualquier extinción no estaría justificada, puesto que existe una obligación de mantenimiento del empleo. Y nos podemos encontrar, y estoy plenamente convencido que nos vamos a encontrar con demandas por despido si se producen estas extinciones. Si llegamos a casos de improcedencia, a lo que digo, se va a sumar posibles indemnizaciones asociadas, por supuesto, a la improcedencia de ese despido. Por tanto, vamos a tener un problema de cuotas de seguridad social, vamos a tener un problema de recargos y vamos a tener un problema de extinciones que, si el trabajador impugna, pueden irse a una improcedencia. Por tanto, como digo, conclusión de esto, fundamental tener perfectamente planificado cómo queremos afrontar el futuro una vez se reanude la actividad. Y ahí viene una de las preguntas que imagino todos nos hacemos. ¿Qué va a pasar cuando finalice la vigencia de los ERTE por fuerza mayor, cuando una empresa reanude su actividad y cuando, por las razones que fuesen, que desgraciadamente puede ocurrir que pase y es bastante probable, no pueda desarrollar su actividad con plena normalidad? Es decir, tenga que adaptar sus puestos de trabajo a la nueva situación una vez reanude su actividad. Claro, nos encontramos con que una empresa que haya aplicado un ERTE por fuerza mayor, para empezar, ya tiene 2 limitaciones. La primera es que tiene que mantener empleos fijos durante 6 meses. Y la segunda, que veremos al final, es que hay una prohibición genérica de
de que se produzcan despidos o extinciones de cualquier clase durante el estado de alarma vinculados con el estado de alarma o con la situación del COVID-19. Porque si se hace, ya hemos visto, acabamos de ver que nos estamos enfrentando a una situación económica que puede ser incluso más grave. Va a depender, lógicamente, de los números de cada uno, pero a priori parece poco rentable tener que afrontar una devolución de cuotas de seguridad social, unos recargos y posiblemente una indemnización por despido. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues a nuestro criterio, con la normativa actual y sin tener en cuenta, como ya he dicho anteriormente, que no es descartable que los ERTE por fuerza mayor vean extendida su actividad más allá de lo que está inicialmente previsto, pues vamos a tener que acudir a un ERTE por causas objetivas. También es llamado un ERTE ETOP porque es acrónimo de las causas que vemos ahí, económicas, técnicas, organizativas o productivas. ¿Por qué es la herramienta más efectiva? Pues básicamente porque consiste igualmente que en el ERTE por fuerza mayor en una suspensión de contrato y por tanto no consta como una extinción contractual que no nos va a generar el perjuicio de una extinción. Si bien difiere, lógicamente, de lo que es el ERTE por fuerza mayor tal y como está regulado en los sucesivos decretos del estado de alarma. Es verdad también que estos distintos decretos han regulado una modalidad más concreta del ERTE por causa objetiva que simplifica un poco la burocrática tramitación que tiene, pero aún así va a haber diferencias y hay que analizarlas. Si queremos afrontar un ERTE por causas objetivas, tenemos que saber, en primer lugar, que respecto a su tramitación, es una tramitación mucho más burocrática, nos va a obligar siempre a respetar un periodo mínimo de consultas, que actualmente es más reducido que el genérico, pero que aún así tiene que producirse. Hay que emplazar a los trabajadores o a sus representantes en caso de que existan para formar una comisión negociadora que tendrá que sentarse con la empresa y realizar una serie de reuniones mínimas para intentar alcanzar un acuerdo. Y finalizado ese periodo, haya o no acuerdo, pues ya sí se podrán adoptar las medidas que serán comunicadas a los trabajadores y a la autoridad laboral. Además de esto, como digo, es un procedimiento más burocrático, requiere de más comunicaciones con la autoridad laboral y de más interacción con la autoridad laboral e incluso con la inspección de trabajo. Por tanto, no va a ser tan sencillo como los que ya hayáis acudido a un ERTE por fuerza mayor, que habréis visto que prácticamente era una gestión previa ante la autoridad laboral en la que no había ni que recibir respuesta, aunque ya se están recibiendo, pero se podía entender que transcurridos 5 días por silencio ya poníamos en marcha el mecanismo. Ahora no es así y no va a ser así con los ERTEs de causa objetiva. Otra cuestión que hay que comparar son las medidas. En este caso no hay diferencia. Es decir, vamos a poder afectar a totalidad o a parte de la plantilla, vamos a poder acudir a suspensiones de contrato o a reducciones de jornada y en ese sentido, como digo, nos quedamos en la misma situación. La duración sí establece diferencias. Hemos visto que el ERTE por fuerza mayor lo están vinculando de manera expresa a la duración del estado de alarma, aunque eso puede cambiar. En el ERTE por causas objetivas no hay que vincularse a un evento determinado. Se puede establecer una fecha en la que finalizará las medidas en la que el empresario pues, decida pues, bien suspensiones, bien reducciones. Pero hay que estar atentos porque, aunque se ponga una fecha determinada, sí se puede revisar a posteriori el hecho de que se haya ultra afectado ese ERTE, es decir, que haya durado más de lo que debía durar, porque las circunstancias que hayan dado lugar a ese ERTE hayan desaparecido previamente a la fecha final. Es decir, que si yo pongo un ERTE hasta el 1 de septiembre y resulta que puede ser el caso, que en agosto yo ya he recuperado pues una normalidad total, pues no debería estar utilizando ese ERTE, debería recuperarse la actividad de los empleados. Y esa es la única pega que puede tener. No obstante, a efectos prácticos es complicado. Normalmente se suele respetar la fecha final. Y en este sentido también genera más seguridad que el ERTE por fuerza mayor. Es cierto que se puede planificar mucho mejor qué medidas adoptar respecto a qué trabajadores y por cuánto tiempo. En cuanto a las cotizaciones, ahí sí hay malas noticias. Evidentemente no tenemos las ventajas de las que veníamos disfrutando con el ERTE de fuerza mayor. Aquí no hay bonificaciones en materia de cuotas de seguridad social y es que además los trabajadores tampoco se ven beneficiados en materia de prestaciones de la misma manera que con los ERTE por fuerza mayor. Estos ERTE no generan una prestación por desempleo, digamos, sin gasto. Ese desempleo, ese paro sí se gasta
y además se tiene que calcular en función de cotizaciones efectivas previas. No va a cogerse todo el afectado de la misma forma y pues, probablemente haya personas pues, que se vean mucho más afectadas por un ERTE de estas características porque su prestación quede pues, en una situación mucho más compleja. En resumen, seguramente es la única herramienta a día de hoy que tenemos para poder organizar nuestros trabajadores, el empleo de nuestras empresas, una vez finalizados los ERTE por fuerza mayor. No es seguramente la herramienta ideal, pero con las limitaciones que hay en cuanto a la extinción de contratos es la que nosotros aconsejaríamos siempre. Para ir terminando mi intervención y dar paso a José Luis, me voy a centrar en las extinciones, que ya las he mencionado varias veces. Al margen de lo que ya hemos comentado, de que los ERTEs por fuerza mayor están vinculados a un compromiso de durabilidad en la contratación, tanto para fijos como para temporales, que ahí podemos ver, que reitero, de 6 meses tras finalización del ERTE o de los días restantes de contrato temporal, en el caso de contratos temporales, tenemos que hacer una referencia a una cuestión que está también en el aire, y es qué está pasando o qué puede pasar con las extinciones durante el estado de alarma, incluso a posteriori del estado de alarma, porque al igual que ocurre con otras normativas, puede ocurrir que haya normas que se vean extendidas en su interpretación y en su aplicación a posteriori. Y aquí hay que prestar atención a lo que dice el Real Decreto Ley 9/2020, respecto de lo que se entiende por extinción injustificada. Y es muy sintomático. Tenemos que estar muy atentos porque es muy amplia la interpretación. Cualquier extinción, ojo, no un despido, cualquier tipo de extinción de un contrato que esté directa o indirectamente motivada por el COVID-19 o por el estado de alarma puede declararse improcedente. Cuando digo que puede declararse improcedente, no es exactamente la literalidad del precepto. El precepto nos dice que se considerará que no está justificada la extinción. Los hay que incluso defienden que estamos ante posibles nulidades. Yo no soy de esta opinión y creo que estaríamos ante improcedencia. La nulidad tendría que estar expresamente regulada y no es así. Pero lo que es evidente es que cualquier trabajador que impugne una extinción de este tipo, esta es una extinción abocada a la improcedencia. E insisto, no hablo de despidos, hablo de todo tipo de extinciones, por finalización de periodo incluso periodo de prueba, que es una cuestión bastante polémica, ¿no? Hay que estar muy atentos a las extinciones y las consecuencias que pueden darse. Y sobre todo a la vigencia de esta norma, que a priori parece que solo será vigente durante el estado de alarma, pero que habrá que ver cómo se modifica en función de la finalización del estado de alarma y qué disposiciones derogatorias se van incorporando a ese estado de alarma. No obstante, no están todas las extinciones prohibidas. Y esto también hay que matizarlo porque se extiende el rumor, y hoy en día con las redes sociales, que nos informamos mucho a través de ellas también, y el fenómeno ese del bulo tan famoso, pues también se extiende eso de, oiga usted, a usted no le pueden despedir durante el estado de alarma. Vamos a ver, sí se pueden producir despidos y extinciones. Y aquí lo vemos. Los despidos disciplinarios a priori no se ven afectados por esta norma. Un trabajador que transgrede la buena fe contractual o que efectúa cualquier acto que sea sancionable con la máxima sanción, que es el despido disciplinario, puede seguir ocurriendo que se le despida y evidentemente no va a tener ninguna dificultad porque el decreto no habla de esto. También se puede acudir a despidos por causas objetivas no directas o indirectamente relacionados con el COVID-19 o el estado de alarma. Estoy pensando, por ejemplo, si una empresa reorganiza su estructura de forma ajena a esta situación, por la razón que sea, porque cambia su actividad, por muchas razones que pueden darse. Bueno, pues ese despido organizativo pues, podría ser procedente si la empresa demuestra que nada tiene que ver con esta situación excepcional. Por supuesto, las finalizaciones de contrato, cualquier tipo de finalización de contrato por el transcurso de su término, ni que decir tiene que, bueno, es una extinción porque es un contrato temporal y finaliza, y por tanto eso tampoco se va a ver afectado. Y finalmente, claro está, todas las extinciones que impliquen una voluntad del trabajador, como puede ser el mutuo acuerdo que pongo ahí, o ni que decir tiene que una baja voluntaria, pues no se ven afectadas. Hablamos, el decreto 9/2020 habla de extinciones
a voluntad del empresario motivadas directa e indirectamente por COVID-19 y, por tanto, no pensemos que tenemos la puerta cerrada a cualquier tipo de extinción si se dan las causas adecuadas. Con esto finalizo mi intervención. Doy paso a mi compañero José Luis, que tengo ya por aquí, que veo que está por ahí preparado, y queda a vuestra disposición para el final para cualquier duda que podáis tener. ¿De acuerdo? Finalizo el compartir pantalla y le doy paso a él. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, yo voy a intentar dar un poco de claridad con respecto a un tema bastante farragoso, que son las ayudas y subvenciones que se han aprobado y las modificaciones, las obligaciones mercantiles de las sociedades. En primer lugar, voy a hacer referencia a las ayudas y subvenciones que se han aprobado en 3 decretos, el 8/2020, el 11/2020 y el 15/2020. Bien, con respecto al primero, el 8/2020, pues se aprobaron una serie de medidas que fueron las más importantes para dar sobre todo, o garantizar, mejor dicho, la liquidez de las empresas. La medida estrella fue precisamente pues los avales de hasta 100.000 millones que aprobó el gobierno a través del Ministerio de Asuntos Económicos para avalar o dar cobertura a la financiación concedida por las entidades de crédito a las empresas y a los autónomos. Posteriormente se autorizó una línea de cobertura de hasta 2.000 millones de euros para el límite de endeudamiento neto del ICO, con el fin de aumentar también las líneas de ICO de financiación de empresas y autónomos. Por otro lado, también se prorrogaron hasta el año aquellos préstamos de crédito financiero de consecuencia de la sequía 2017, pues se ampliaron también en un año más. Y se autorizó también para que el Fondo de Provisiones Técnicas de hacer Red Cervera y proyectos de I+D+I, pues se destinará a dar cobertura a los gastos que puede incurrir el Centro de Desarrollo Técnico y Industrial, el CDTI, para los proyectos, sobre todo en la investigación que tuvieran que ver con el COVID-19. En relación con los avales, es importante decir que se hicieron una primera tanda que se aprobaron el día 24 de marzo y otra segunda tanda del 10 de abril, porque la primera tanda se acabó relativamente rápido, ¿no? Unos 20.000 millones y después otros 20.000 millones. Con respecto a las condiciones, pues hay que tener en cuenta que estas condiciones no pueden acogerse las empresas autónomas con morosidad sirve al 31 de diciembre de 2019 o que tuvieran o presentado algún curso o que estuvieran en situación de insolvencia con respecto a la ley concursal. Se hicieron en 2 tramos, un primer tramo de 10.000 millones para las renovaciones y préstamos a autónomos y pymes y otros 10.000 millones a empresas que no tuvieran la condición de pyme. En cuanto a plazo y condiciones, pues en el caso de pymes y autónomos no podrían incurrir en más del 80% de la financiación de los proyectos o operaciones que fuera, y las otras empresas, las que no fueran pymes, pues el porcentaje sería del 70% para nuevas operaciones y el 60% para operaciones de renovación. Podrían solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020 y el plazo de los avales no podría exceder de 5 años. Posteriormente se aprobó el decreto 11 de 2020 con otra serie de medidas. Por un lado, medidas en el sector energético y por otra, ayudas y subvenciones propiamente dichas. Las medidas del sector energético pues pretendían sobre todo aliviar un poco la carga financiera pues, que podrían tener los autónomos y pymes, sobre todo en su negocio por el cierre temporal de actividades o a la disminución de su actividad. Entre ellas, pues se reconoció a los trabajadores autónomos también que hubieran cesado su actividad, pues el mismo bono social para el suministro de las viviendas habituales, pero no más allá de 6 meses. También se flexibiliza en los contratos de suministro de electricidad natural mediante su suspensión de temporada, modificación de los mismos, sin penalización o el cambio incluso del peaje de acceso y ajuste de potencia. También se han establecido mecanismos de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo, incluso a las comercializadoras, del pago de los peajes y de la liquidación de impuestos indirectos. Y también, por otro lado, se ha habilitado a las empresas comercializadoras y distribuidoras de gas que estuvieran también potencialmente afectadas por el mecanismo de suspensión que se pudieran financiar a través del aval
aprobados por el Real Decreto 8/2020. Con respecto a las medidas y subvenciones públicas, pues una batería bastante larga y compleja, que vamos a intentar por lo menos hacer algo de claridad sobre ellas. En principio, la línea estatal también daría cobertura a la financiación de los arrendatarios en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Se ha flexibilizado en los procedimientos de préstamos o ayuda a la Secretaría General de Industria y de la PYME. En este sentido, por ejemplo, las garantías de los préstamos, en cuanto a su resolución, podían presentarse una vez que terminara el estado de alarma, incluso modificar los cuadros de amortización. Se ha ampliado en 60 millones la dotación para la Defensa, la Compañía Española de Refinanciamiento, con el fin de dar mayores operaciones de financiación. Se ha habilitado también al ICEX para la devolución de los gastos no recuperables de las empresas que tuvieran actividades de promoción del comercio internacional. Se ha suspendido durante un año y sin necesidad de solicitud previa el pago de intereses y amortizaciones de determinados créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del apoyo a las empresas en el sector turístico Emprendetur. Adicionalmente, se han aprobado por importe de 15 millones de euros una serie de medidas para los costes de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre en el ámbito estatal. También en cuanto a los procedimientos de concesión de subvenciones, pues se han flexibilizado una serie de medidas en cuanto incluso, a aquellas que ya estuvieran otorgadas, como por ejemplo modificar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada. También en cuanto al CDI que ya hemos hablado, se podría considerar como organismo para agilizar las ayudas y aportaciones al sector empresarial. Posteriormente, en el decreto 15 de 2020 también hay otra serie de medidas, incluso aclaraciones, modificaciones de las anteriores. Así, pues se ha habilitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, el IDAE, para que pueda conceder préstamos en programas de subvenciones y ayudas responsables. También se ha habilitado al Consorcio de Compensación de Seguro para que desarrolle actividades de reaseguro, de crédito, de caución y tenga para reforzar el acceso a la liquidez y facilitar el pago de los créditos. Se ha modificado también nuevamente el Real Decreto 8/2020 para permitir que los avales del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Asuntos Económicos, puedan ser destinados a la FES, a la Compañía Española de Refinanciamiento. Y también para pagar e incorporar renta fija, al mercado alternativo de fija. Y otra modificación muy importante es que estos avales no solo serían hasta el 30 de septiembre, sino se extendían ahora hasta el 31 de diciembre de 2020. También se ha fijado en 1.200 millones de euros el importe máximo de la línea de avales para dar cobertura por el Estado a la financiación de los arrendatarios en situaciones de vulnerabilidad social y económica. También se ha aplazado hasta el 2021 aquellos préstamos que vencían en 2020, sobre todo en el ámbito de los parques científicos y tecnológicos gestionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y por último, se han aprobado una serie de medidas extraordinarias de carácter transitorio en el ámbito portuario estatal. Así, pues se ha reducido o se puede reducir motivadamente los tráficos mínimos exigidos, los títulos competenciales y concesionales, y también incluso se puede aplazar la tasa por ocupación de medio público, la tasa de actividad o una exención de la tasa de búsqueda en aquellos casos en los que permanezca amarrado o fondeado. Bien, estos son toda la batería de ayudas y subvenciones motivados por el estado de alarma, y ahora pasamos a explicar las modificaciones en las obligaciones societarias. Durante el estado de alarma se permite a todo tipo de sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, la celebración de sus secciones de sus órganos de gobierno mediante videoconferencia y la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión, aun cuando no estuvieran recogidos en sus estatutos. Otra cosa importante, se ha suspendido el plazo de 3 meses desde el cierre del registro social para la formulación de las cuentas, y tendremos otros 3 meses después de la finalización del estado de alarma para su formulación. Igualmente, una vez que estuvieran formuladas las cuentas, tendremos otros 3 meses para que las Juntas Generales se reúnen y aprueban las cuentas anuales. También en el caso de que las cuentas ya estuvieran formuladas,
y que fuera obligatoria la verificación por auditores, tendremos 2 meses posteriormente a la declaración del estado de alarma. También es posible que en aquellos casos en los que las juntas generales estuvieran convocadas antes de la publicación del estado de alarma, pues incluso se pueden modificar la convocatoria e incluso pues, desconvocarlas. Por otro lado, otras modificaciones en el ámbito societario, pues por ejemplo, que queda suspendido el ejercicio de los derechos de separación de socios. También que en el caso de que concurriera la disolución de pleno derecho, pues se puede aplazar hasta que termine el estado de alarma. Y incluso los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas durante el estado de alarma, algo bastante importante. En el caso de las sociedades cotizadas, pues casi igual, casi las mismas modificaciones en cuanto a la convocatoria o las reuniones de su administración, de juntas generales, funcionamiento, igualmente, aun cuando no estuvieran en sus estatutos. Por otro lado, en el registro mercantil, los plazos de caducidad de los asientos pues también se suspenden y se reanudarán tras el estado de alarma. Otra cuestión que viene en la diapositiva es que en las situaciones de insolvencia y de reestructuración pues hay una serie de particularidades en cuanto al deber de solicitar la declaración de estado de concurso, incluso el concurso no necesario, que sin embargo, como esta continua aprobaciones de normas, pues incluso hoy ha salido otra norma que las ha modificado. ¿Vale? Después del 8-2020, ciertas normas societarias también se modificaron en el Real Decreto 11-2020. Sobre todo, pues que también se podrían reunir los órganos de administración de las sociedades, sociedad en general, mediante conferencia telefónica, aunque con ciertas condiciones y requisitos, sobre todo en cuanto a verificación de identidad, la forma de ejercer el voto, etcétera. Igualmente, se permitía una cuestión que había surgido muchas dudas respecto a la reunión de las juntas de socios, que también se pueden hacer por videoconferencia o llamada. Se aclara también que la formulación de las cuentas anuales sí es válida durante el periodo de alarma, que también había causado cierta duda al respecto, e incluso pues, igualmente sobre la verificación por auditores en el caso que fuera necesaria. Casi todas estas modificaciones pues también se fueron aplicables a las sociedades cotizadas. Esto hasta aquí en cuanto a las modificaciones respecto a obligaciones mercantiles, pero hay que hacer una salvedad que en cuanto ha habido muchas dudas respecto a los plazos, a la forma de hacerlo, y así pues la Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Colegio de Registradores han emitido un comunicado conjunto el 26 de marzo en el que relacionan una serie de cuestiones relativas al cuento anual y la aplicación de resultados, que son muy interesantes verlas porque te aclaran bastante cuestiones al respecto. Del mismo modo, el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ha publicado el 2 de abril una consulta referida a la verificación de las cuentas anuales por los auditores, que es igualmente una serie de situaciones de elaboración de cuentas anteriores, de posteriores, durante el estado de alarma, para aquellos en los que sea aplicable. Bueno, tras todas estas modificaciones en los decretos, voy a terminar pues haciendo una pequeña reflexión respecto al reinicio de la actividad de las sociedades, teniendo en cuenta todo lo anterior. En este reinicio, pues nosotros lo que aconsejamos sobre todo es que las sociedades, evidentemente, las empresas en general, pues estén preparadas. ¿Y cómo se podían preparar referente al reinicio o a la desescalada? Pues haciendo una preparación de ámbitos importantes. Al respecto, pues por ejemplo los seguros. Es importante que se haga una revisión de los seguros que tiene la entidad, su vigencia, su cobertura y sobre todo para el caso de que hubiera que hacer reclamaciones al mismo o que nos hagan reclamaciones. Algo bastante importante, los contratos de la sociedad. Evidentemente habrá sociedades que tendrán muchos contratos y otras menos, pero aquellos que sean verdaderamente significativos o que hubiera relaciones entre las partes en las que fueran exigibles durante el estado de alarma o después, pues habrá que revisarlos y estar preparados para todo. Y sobre todo en este caso, pues la aplicación, por ejemplo, de la fuerza mayor, de lo que hablará mi compañero Gerardo Parejo. Las relaciones laborales, que ya ha hablado mi compañero Sergio, que evidentemente hay que tenerlas muy en cuenta ante el reinicio. Y la incidencia también en las mismas de la
cantidad de normas sanitarias que se han ido aplicando y que deberemos cumplir en este nuevo marco del reinicio y de la desescalada. Para ello, evidentemente, tendremos que hacer una revisión de nuestra prevención de riesgos laborales. Otra cuestión, pues la preparación que tendremos que tener, estar muy preparados respecto a reclamaciones judiciales o extrajudiciales que nos interpongan o tengamos que interponer. Y para ello, pues evidentemente disponer de la acuñación adecuada y constituir pruebas, pues todo lo que tengamos que hacer para que cuando llegue esa situación, pues no nos coja de improviso. También, pues el cumplimiento de la nueva normativa, como antes hemos dicho, toda esta normativa que se ha ido aprobando y seguramente que se aprobada, pues tendremos que estar al tanto y cumplirla. Potenciales reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Evidentemente ya se han ido hablando en el sector de la posibilidad de que toda esta situación pues dé lugar a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la administración por su funcionamiento normal o anormal y que evidentemente tendríamos que tener revisados y preparados. Y por último, o algo bastante importante, aun cuando sabemos que los plazos administrativos, los plazos de SOLE se han suspendido, pues se han ido haciendo en todos estos decretos una serie de ajustes que tendremos que tener en cuenta y estar al tanto de los mismos para que evidentemente no tengamos ningún prejuicio. Bueno, es todo por mi parte y estoy abierto después a las consultas que me hagáis. A mi compañero Gerardo Parejo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla de mi ordenador para empezar con la tercera intervención. Esta tercera y última intervención está referida al impacto que la crisis sanitaria, la declaración del estado de alarma, ha tenido sobre las relaciones contractuales, es decir, sobre el cumplimiento de los contratos. Cómo algunos contratos que se hayan visto especialmente afectados por esta crisis se pueden adaptar a la nueva situación o incluso en última instancia en resolverse cuando se constata que para las partes es imposible el cumplimiento. Esta intervención se va a dividir en dos partes, la primera de ellas en cuanto a la cláusula rebus sic stantibus y la segunda la moratoria aprobada para el alquiler de los locales de negocio, para que puedan acogerse determinados empresarios y profesionales. Comenzando por la cláusula rebus sic stantibus, viene del latín quedando así las cosas, es una figura de creación jurisprudencial, es decir, no está prevista en ninguna ley ni tiene una aplicación automática. Se viene aplicando en determinados conflictos contractuales que llegan a los juzgados y tribunales y al final, revisada la situación y la incidencia de la crisis, en este caso, pues sobre el contrato, se puede determinar si hay que modificarlo o resolverlo. Esta cláusula suele aplicarse sobre todo en contratos de prestación de servicios de trato sucesivo, que son aquellos que se prestan de forma continuada o reiterada en el tiempo, como pueden ser arrendamientos de local de negocio o contratos de suministro, pero también puede dar lugar a que se apliquen en contratos de trato único. La prestación de servicios se da en un solo acto. Estoy pensando en la adquisición de un producto determinado o por ejemplo, la reparación de una avería. Los requisitos para que se aplique esta cláusula es que nos encontremos ante una situación sobrevenida e imprevisible, que esa situación tenga una incidencia sobre el desarrollo del contrato en cuestión y que además concurra una excesiva onerosidad. En cuanto a la primera de ellas, la situación sobrevenida no puede considerarse como un evento normal o previsible dentro del desarrollo del cumplimiento del contrato. Tiene que ser una situación absolutamente imprevisible para las partes en el momento de firmar el contrato, como puede ser en este caso la crisis sanitaria. Hay que demostrar esa imprevisibilidad, prueba que en este caso es pública y notoria la situación en la que nos encontramos de pandemia global y declaración del estado de alarma, en más del propio Real Decreto Ley 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, reconoce ese carácter extraordinario y sobrevenido de la crisis sanitaria, por tanto, no habría que demostrar esa situación, sino que lo que sí habría que demostrar sería la incidencia que ha tenido sobre el contrato, que es el segundo de los requisitos. Para valorar si la situación sobrevenida, en este caso la crisis sanitaria, ha tenido una incidencia o un impacto importante en el contrato, tenemos que valorar tres cuestiones, básicamente. La primera es si el objeto principal del contrato ha resultado frustrado
o inalcanzable para las partes. Es decir, si la finalidad perseguida con el contrato, el objeto del contrato, debido a las restricciones incluidas en la declaración del estado de alarma, se ha visto frustrado definitivamente o seriamente afectado. Luego, si el equilibrio de las prestaciones ha desaparecido o ha sido alterado significativamente, es decir, una de las partes se ve especialmente perjudicada con respecto a la otra. También puede darse el caso de que la finalidad económica del contrato afecte, en este caso, solamente a una de las partes. Afectación que debe ser conocida y aceptada por la otra parte. En este caso, la parte afectada ha visto frustrada o inalcanzable las obligaciones contractuales que a ella le competen. Y por último, la excesiva onerosidad. Es decir, tenemos que encontrarnos ante un desequilibrio contractual grave. Es decir, la parte o partes contratantes que resulten afectadas deben verse gravemente perjudicadas con respecto a la otra. A modo de ejemplo, puedo hablaros de dos situaciones. Por ejemplo, el supuesto de que una de las partes vaya a incurrir en un desproporcionado incremento del coste de la prestación del servicio que a ella le compete. Por ejemplo, el servicio, por el efecto de la declaración del estado de alarma o de las restricciones que se han aprobado, resulta más costosa de lo inicialmente esperado. O por otro lado, también puede darse lugar, aunque esto de forma menos notoria, una disminución significativa del valor de la contraprestación, lo que se llama envilecimiento. Por ejemplo, que el producto adquirido ha perdido sustancialmente su valor o, casos ya extremos que difícilmente se van a dar en estas circunstancias, que la moneda se ha devaluado. Para ilustraros sobre cómo funciona la cláusula rebus sic stantibus, voy a citaros una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2014, en el que comienza mediante la interposición de una demanda por una empresa de publicidad que tenía firmado un contrato de explotación de publicidad para unos autobuses, titularidad de una empresa municipal de transporte. Este contrato se vio afectado, una vez ya firmado, en el marco de las relaciones una vez ya se estaban prestando, por la crisis económica del 2008. En esta demanda, la empresa publicitaria solicitaba, en primer lugar, que se modificara a la baja las bases para el cálculo del canon aunado por la empresa de publicidad y de forma subsidiaria que se adaptase ese canon a un precio de mercado que fuera acordado por su señoría en atención a la crisis económica. Y, por última instancia, en defecto de todo lo anterior, la resolución del contrato sí se entiende por parte del tribunal que el cumplimiento del contrato es imposible en términos económicos. En la fundamentación de la sentencia, el Tribunal Supremo aborda la figura de la cláusula rebus sic stantibus, entendiendo en primer lugar que esta cláusula no se aplica de forma generalizada ni automática, sino hay que examinar si ha tenido una incidencia real, en este caso la crisis económica del 2008, en la relación contractual concreta. Y no solo eso, sino que la incidencia además debe ser relevante. Os recuerdo lo de la excesiva onerosidad respecto a la base económica que informó el contrato, de forma que, una vez examinada esa incidencia y la magnitud de la misma, podamos tomar una decisión de si ese contrato puede adaptarse a la nueva realidad mediante una alteración significativa, una ruptura de la equivalencia de las contraprestaciones, o en última instancia, si ese contrato no resultara viable, la frustración de la finalidad económica del contrato y, por tanto, la resolución del finalmente, el Tribunal Supremo estima parcialmente la demanda de la empresa de publicidad, acogiendo la primera de las pretensiones, es decir, la reducción, la modificación de las bases del cálculo del canon. Si bien no acogió exactamente la que pedía la demandante, la elevó ligeramente, pero al final hay una estimación parcial. ¿Qué conclusiones alcanza el Tribunal Supremo para adoptar esta decisión? Pues primera de ellas tiene en cuenta la actividad económica o de explotación de la sociedad empresario que estaba afectada por esa prestación que se vio comprometida por efecto de la crisis. También la excesiva onerosidad. En este supuesto entendió que hubo un incremento importante en los costos de preparación y ejecución de la prestación, de tal forma que de seguir con la misma resultaba el negocio rentable, en el sentido de que lo que le iba a dar lo que le iba a generar iban a ser pérdidas o incluso llegar a perder cualquier margen de beneficio. Además, entiende también el Tribunal Supremo que ese resultado negativo, en que consisten esas pérdidas, esa irrentabilidad del negocio, debe desprenderse de la relación económica del contrato en cuestión y no compararla con parámetros más amplios como pueden ser el balance general o el cierre de ejercicios anteriores de esta empresa. Y bueno, hasta aquí llegamos a lo que respecta a la cláusula rebus sic stantibus. Una vez finalizada la intervención, pues hacer las preguntas que considere oportunas
todas aquellas dudas que hayan podido quedar. Y empezamos con la segunda parte de mi intervención, que refiere a la moratoria de alquiler de locales de negocio. En primer lugar, en las primeras semanas del estado de alarma se aprobó una moratoria para el alquiler de vivienda habitual, pero no sería hasta el 21 de abril cuando se introdujo la moratoria para los locales de negocio, mediante el Real Decreto Ley 15/2020. Para esta moratoria hay dos supuestos claros de los que debemos partir, según el arrendador que se trate. En primer lugar, cuando el arrendador se trata de una empresa o entidad pública de vivienda o es un gran tenedor. Se entiende como gran tenedor aquel que es titular de más de 10 inmuebles urbanos, salvo garajes y trasteros, o que es titular de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Esta es la primera distinción clara que tenemos que tener. Y luego están el resto de arrendadores. Pues, por ejemplo, pueden tener un par de locales de negocio en propiedad o uno solo. Por un lado tenemos el arrendador empresa o entidad pública de vivienda o gran tenedor y por otro el resto de arrendadores. Respecto del primero de ellos, el arrendador empresa, entidad pública o gran tenedor, el plazo para solicitarse la moratoria por parte del arrendatario debe ser de un plazo de un mes desde el 22 de abril. Una vez solicitada y se cumple una serie de requisitos que a continuación diré, es de obligatoria aceptación por el arrendador, no tiene carácter voluntario. Si se cumplen estos requisitos establecidos en el Real Decreto, el arrendador no tiene otra que aceptar. Y esta moratoria es posible siempre y cuando, claro está, que no se hubiera ya alcanzado un acuerdo sobre aplazamiento o reducción de renta. En este caso, el Real Decreto no especifica sobre qué debe versar ese acuerdo concretamente, sino que basta con que sea un acuerdo sobre aplazamiento o reducción de renta, incluso que haya sido unos términos diferentes a los que se establecen en el Real Decreto. Para el segundo de los supuestos, es decir, para el resto de arrendadores, el plazo para solicitar la moratoria es el mismo, un mes desde el 22 de abril, pero aquí la gran diferencia está en que el arrendador no está obligado a aceptarlo, es decir, tiene carácter voluntario. Cuando el arrendador no se trata de entidad pública, de empresa ni de gran tenedor, aquí la aceptación de la moratoria pasa porque así lo decida. Si se establece en el Real Decreto una recomendación o se establece una posibilidad que se le da a las partes de disponer la fianza que está prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos para responder de aquellos defectos que se puedan encontrar en el local de negocio, la finalización del contrato. Aquí el Real Decreto sugiere a las partes, en este caso al arrendador, que puede cobrarse de esa fianza aquellas mensualidades de renta que el inquilino no haya podido pagarle durante el estado de alarma o los meses siguientes, con la obligación para el inquilino en este caso de ser repuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo de moratoria. En este caso, si esa obligación del inquilino de no reponer la fianza que ha sido utilizada por el arrendador, que puede ser una solución muy adecuada para estos supuestos, entiendo que podría incurrirse en un incumplimiento contractual susceptible de resolución. Es decir, si el arrendador dispone de esa fianza para cobrarse la renta, por ejemplo, de abril y mayo, que no pueda pagar el inquilino, y luego llega y no la repone en el plazo de un año, estaríamos en causa de resolución contractual y el arrendador podría estar en el desahucio. La aplicación de la moratoria. ¿Cómo se aplica la moratoria una vez que ha sido aceptada por el arrendador en los supuestos que hemos dicho con anterioridad? La moratoria se aplica de manera automática y afecta al periodo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y las mensualidades siguientes, prorrogables una a una según la situación de cada caso concreto, pero con un límite máximo de 4 meses. La aplicación de la moratoria supone un aplazamiento del pago de la renta hasta que se supere esta situación anterior. No hay penalización ni devengo de intereses y una vez comienza el pago de la moratoria, se llevará a cabo la misma mediante un fraccionamiento de las cuotas en un plazo de 2 años y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o de sus prórrogas. Ahora pasamos de lo importante, que son los requisitos y cómo podemos acogernos a la moratoria. Aquí también hacemos dos distinciones según se trata de autónomos o de pymes. Para los autónomos, el primer requisito es que se esté afiliado en situación de alta en la fecha de declaración del estado de alarma, es decir, el 14 de marzo, en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia, autónomos, trabajadores del MAS o mutualidades sustitutorias. Segundo, que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma o por órdenes dictadas por autoridad competente y delegada, o en el caso de que la actividad que afecta al inquilino no haya sido suspendida, que haya reducido su facturación del mes anterior al menos en un 75%, haciendo una comparativa con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. Para las pymes, el primero de los requisitos es que durante 2 ejercicios consecutivos reúna al menos 2 de las circunstancias siguientes.
Primera, que el total del activo no supere los 4 millones de euros. Segunda, que el importe neto de la cifra anual de negocio no supere los 8 millones y que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. No hay que cumplir estos 3 requisitos, basta con que cumplamos al menos 2. Segundo de los requisitos para las pymes es que la actividad, igual que en el caso de los autónomos, ahora haya quedado suspendida como consecuencia de la declaración de estado de alarma. Cuando hablo de actividad, hablo de la actividad afecta al local arrendado. Y en el caso de que la actividad no haya sido suspendida, que haya reducido su facturación al menos el 75% con una comparativa de la facturación media del trimestre en curso del año. ¿Cómo acreditamos el cumplimiento de estos requisitos? Pues según se trata de reducción de ingresos o de suspensión de actividad, si estamos ante el supuesto de reducción de ingresos, mediante una declaración responsable firmada por parte del arrendatario en el que haga constar la reducción de la facturación mensual al menos en un 75%. El arrendador en este caso establece el Real Decreto que tiene la facultad, si así lo decide, de solicitarle al inquilino que le muestre los libros contables para demostrar esa reducción en la facturación mensual de un 75%. Y si nos encontramos en un supuesto de suspensión de actividad, bastará con aportar un certificado expedido por la Administración Tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma sobre esa declaración de cese de actividad. Si cumplimos todos estos requisitos, podremos acogernos a la moratoria y con esa distinción que he hecho al inicio en relación a si trata de un arrendador, empresa, entidad pública o gran tenedor, o el resto de arrendadores será de obligado cumplimiento o no para el arrendador. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a todos. Al igual que mis anteriores compañeros, a continuación podéis hacernos las consultas y preguntas que consideréis oportunas. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, José Luis, Sergio. De momento no han planteado ninguna pregunta en el chat. Mientras Perdón, que me lo había levantado. No sé si se me ha escuchado. Sí. Vale, gracias. Mientras los participantes plantean preguntas en el chat, voy a plantearos una que me ha surgido a mí, ¿vale? Es a José Luis y me ha surgido en relación a las auditorías de empresas. Sí. Si los auditores suelen venir a la empresa, miran la documentación en físico ante esta situación, con el estado de alarma, ¿cómo solventan esta situación los auditores? Hombre, es cierto que hasta ahora o anteriormente siempre venía siendo así, que los auditores iban a las empresas a revisar los libros, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay ningún problema para que con las debidas medidas de garantía y de seguridad en cuanto a la documentación, pues evidentemente que se le mande, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible hacerlo así y por los medios normales telemáticos creo que no hay un problema en hacerlo. De acuerdo. Gracias, José Luis. Bueno, no veo que haya ninguna pregunta en el chat. Por lo tanto, vamos a concluir el webinar. Ahora facilitaremos la grabación del webinar a todos los participantes. Podemos facilitar el correo electrónico de contacto de León y el Arte, con lo cual, si alguien tuviera alguna cuestión, pues se puede poner en contacto con ellos. Muchas gracias a los participantes por asistir, por supuesto a León y el Arte por colaborar, que además con la normativa recién salida del horno. Muchas gracias por el esfuerzo y bueno, pues que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Y ánimo, ánimo.